para que les quede la evidencia en el grupo. Gracias, Wendy. Les agradezco su puntualidad y la asistencia a este CIPAS. Les voy a ir compartiendo la asistencia. Por favor, donde dice nombre, pues colocamos CIPAS de biología. Y nombre del tutor, pues el mío, que es Dolly Tenjo, para que por favor me ayuden con el diligenciamiento. Entonces, ahí les compartí la asistencia. La tarde de hoy, estamos reunidos para realizar el primer CIPAS del curso de biología con respecto a la tarea 1, que es sobre los seres vivos. La idea es hacer un repaso sobre unas temáticas que he visto que han tenido algunas dudas, algunas inconsistencias en la entrega de las actividades, para que así podamos resolverlo aquí entre todos. Si tienen alguna inquietud, pues pueden hacérmela saber. Entonces, en cuanto al ejercicio 1, toda la conceptualización de biomoléculas. Recordemos que las biomoléculas todos son compuestos orgánicos. Químicamente, su estructura es un compuesto orgánico basado en un esqueleto de carbonos que ya pueden ser de forma lineal, ramificado o circular. Y a este grupo de carbonos pues se van a unir otros átomos que llamamos grupos funcionales, como los grupos amino, amido, ésteres, éteres, y que dependiendo de esto pues me van a formar básicamente estos 5 grupos funcionales, que son los carbohidratos, los lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y las vitaminas. ¿Qué me cambia? La estructura básicamente es la misma. Es una base de carbono, como les acabo de decir, hidrógeno, pero me cambia, por ejemplo, la cantidad de oxígeno y ese grupo funcional al que van a estar adheridos. Vamos a ver uno por uno. En cuanto a los carbohidratos, pues estos son grupos de azúcares. La función principal de ellos básicamente es fuente de energía para cualquier ser vivo. Uno de los seres vivos, estoy hablando de plantas, animales, microorganismos, y dentro de esos microorganismos serían algas, protozoos, bacterias, hongos, levaduras. Es decir, cualquier ser vivo necesita los monosacáridos, es decir, cualquier carbohidrato como fuente de energía. Para poder hacer cualquier actividad se necesita energía y pues lo vamos a tener gracias a esos carbohidratos. Los carbohidratos están divididos en 3, dependiendo de monosacáridos que contengan, es decir, la cantidad de moléculas que las contengan. Los monosacáridos son azúcares simples cuya fórmula es esta, CH2O, que es la estructura principal, es un grupo carboxilo. Y esta N me va a representar el número de átomos de carbono que se repiten en esta molécula. Todos los monosacáridos son solubles en agua. Al ser azúcares, pues se pueden fácilmente solubilizar, es decir, mezclar con el agua. El principal monosacárido que tenemos es la glucosa. La glucosa está compuesta por 6 carbonos. Esta digamos que es la estructura química que tenemos de ella, pero realmente es una estructura en forma cíclica, no lineal, sino así cíclica como la ven acá. Está compuesto por 6 carbonos. Cada uno de estos esquinitas que ustedes ven es un carbono. Es, como les digo, el monosacárido principal, pero no es el único. Tenemos otros monosacáridos, como por ejemplo la fructosa. Entonces, lo importante es que reconozcamos que un monosacárido es que está compuesto solamente por una molécula. Por eso es mono, uno. Están los disacáridos, que son carbohidratos que están formados por 2 monosacáridos. Entonces, por ejemplo, en la actividad del ejercicio 1 nos preguntan cuántas moléculas tiene cada uno de estos carbohidratos. Acabamos de ver que los monosacáridos solamente tienen 1. Y los disacáridos tienen, en este caso, 2. Están unidos básicamente por un enlace covalente que se une a un carbono de cada uno de estos monómeros. Generalmente a este enlace lo denominamos enlace glucosídico.
está formándome la unión de azúcares. Entonces, en esa estructura que vemos acá, vemos un azúcar que es muy común para nosotros, es el azúcar que consumimos en la cocina, se conoce como sacarosa. Y es la unión, como les decía hace un momento, de dos monosacáridos, que es la glucosa, que es un monómero compuesto por 6 carbonos, y la fructosa, que es un monómero compuesto por 5 carbonos. Estos dos son muy comunes en la naturaleza, pero digamos que el más importante de todos es la fructosa, sin olvidar, pues por supuesto, la fructosa. Pero podemos ver aquí cómo se pueden unir entre ellos para formar otro tipo de carbohidratos. En este caso, la sacarosa. Acá hay otros disacáridos importantes. Entonces, por ejemplo, está la maltosa, que es un azúcar que encontramos, por ejemplo, en algunas frutas. Y la unión de glucosas, de dos moléculas de glucosas, lo que me cambia es el tipo de enlace. Esta sacarosa es un enlace alfa 1,2, porque vean, está unido el carbono 1 y el carbono 2, al 1 de la glucosa, al 2 de la fructosa, a través de un enlace alfa. La maltosa son monómeros de glucosa, pero unidos por enlaces alfa 1,6, es decir, que a una de las glucosas se une por el carbono 1 y a la siguiente por el carbono 6. La lactosa, que escuchamos actualmente, por ejemplo, en las leches, porque en los últimos 15 años aproximadamente nos hemos visto que la mayoría de seres humanos estamos siendo intolerantes a la lactosa. Es una azúcar compuesta por glucosa y galactosa, que es muy común en la leche de vaca, pero que, por ejemplo, en la leche materna no está. Al no ser un compuesto que sea tan común para nosotros, en ocasiones es difícil tener una enzima que la pueda degradar. Cuando hablamos de degradar, es básicamente que me rompa este enlace que me va a unir, en este caso, la glucosa y la galactosa. Oligosacáridos son compuestos de 2, 3 o más monosacáridos, en ocasiones pueden llegar hasta 12 monosacáridos en un solo oligosacárido. Y en este caso, al ser moléculas tan grandes, me van a intervenir en procesos de reconocimiento celular, por ejemplo, dado que los encontramos comúnmente en la membrana celular de los seres vivos. ¿Qué significa esto? Que están unidos no solamente como azúcares, sino están unidos a otro tipo de biomoléculas. Por ejemplo, en las membranas celulares es muy común encontrar glucolípidos, es decir, azúcares unidos a un grupo lípido, un azúcar unido a grasa. En este caso sirve la membrana para el proceso de permeabilidad de la membrana, es decir, del paso o entrada o salida de nutrientes o sustancias de excreción en la célula. Las glucoproteínas es unión de azúcares con proteínas. En la membrana celular, por ejemplo, las glucoproteínas nos ayudan a evaluar cómo se encuentran el exterior de la célula. Si tenemos cerca alguna sustancia que se pueda consumir, si estamos viendo que falta alguna sustancia, pues las glucoproteínas son las que le van a llevar la información a la membrana y luego al núcleo para saber qué debe hacer esa célula. Ejemplos de los oligosacáridos, que no son solamente glucolípidos y glucoproteínas, pueden ser solamente carbohidratos. Entonces, en este caso les traje ejemplos de carbohidratos. El almidón, que es este que tenemos acá. El almidón es un azúcar compuesto por glucosas, pero que están unidas por diferentes enlaces. Por ejemplo, es un enlace alfa 1,6, está unido el enlace 1 con el 6 de las glucosas, y de esta forma se van a unir de forma lineal, pero también en este mismo oligosacárido se unen estas cadenas larguitas con otras cadenas largas a través de un enlace alfa 1,4. Y de esta manera se forman ramificaciones. Hagan de cuenta como si fuera una plantita y estas son las diferentes ramas que se van a abrir. Entonces se forman gracias a estos enlaces alfa 1,4. Muy común, por ejemplo, en las papas, están llenas de almidón, el arroz, la avena, ahí les podemos encontrar. Otro ejemplo de oligosacárido sería la celulosa.
esa estructura que vemos acá. También está constituido por glucosas en este caso. Esa es una molécula solamente lineal, no lineal y con ramificaciones como el almidón, solamente la lineal. Y está unido por enlaces alfa 1,6. La celulosa comúnmente la encontramos en el tallo de las plantas, tendría esa estructurita gruesa. Las plantas son rígidas gracias a que tienen una gran cantidad de celulosa, además de otro carbohidrato que se conoce como lignina. Estas dos sustancias más las hemicelulosas están unidas y de esta forma le dan la rigidez a la planta. Y la quitina es otro tipo de monosacárido que también les quería mostrar como ejemplo, que está a base de glucosas. Recuerden que les compartí la asistencia para que por favor la vayan registrando. La quitina entonces está unido por glucosas en enlaces alfa, perdón, beta, en este caso el alfa es así lineal, el beta es algo más perpendicular, entonces vean el alfa, este es beta, se ve la diferencia en cómo se une, beta 1,4 en este caso, y adicional a esto tienen uniones de un grupo acetil y un grupo amina, que es este que tenemos acá. Las quitinas hacen parte de, o digamos que la estructura principal de la pared celular de los hongos, que esto me empieza, por ejemplo, a diferenciar un ser vivo del otro. Contaba que las plantas tenían celulosa y lignina. Los hongos no tienen ninguna de estas dos en su pared celular, lo que tienen es quitina. Entonces vemos cómo los carbohidratos se unen, están estructurados por diferentes monosacáridos y tienen una función o varias funciones muy importantes en las estructuras de los seres vivos. Siguiente biomolécula que vamos a ver son los lípidos. Los lípidos, al igual que los carbohidratos, están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, pero tienen una menor proporción de oxígeno. ¿Por qué? En ocasiones, donde puede estar unido un oxígeno, en el caso de los lípidos, puede estar unidos un grupo fósforo o un grupo nitrógeno. Los lípidos, al ser grasa, pues son insolubles en el agua. Entonces, por ejemplo, en el taller, a las personas que les correspondió esta biomolécula, les piden que expliquen la solubilidad de estas moléculas. Entonces, podemos decir que los lípidos son insolubles en el agua, ellos no se pueden mezclar con el agua, pero solubles a compuestos orgánicos, como por ejemplo el alcohol, a otro tipo de ácidos, a otro tipo de grasas. Ahí sí se puede mezclar, pero con el agua es insoluble. ¿Cuál es la estructura principal de los lípidos? Básicamente es un ácido graso que está unido a un glicerol. Entonces, esta estructura que tenemos aquí lineal, ese es el glicerol. Y a este glicerol se unen largas cadenas de ácidos grasos. Esos que tenemos aquí alargaditos como si fueran triangulitos en zigzag. Estos son ácidos grasos. Como les digo, están unidos a un glicerol. ¿Por qué están unidos? ¿Cuál es el tipo de enlace en este caso? Es un enlace éster. Es este que vemos acá. Son enlaces ésteres. Y los lípidos se pueden clasificar dependiendo de la cantidad de ácidos orgánicos que los esté componiendo o que estén unidos a este glicerol. Entonces, si son monosacáridos, igual que los monoglicéridos, al igual que los monosacáridos, están compuestos por una sola molécula, en este caso es de ácido graso. Entonces, si son monosacárido, estaría el glicerol presente, pero solamente una cadenita de estas. Disacáridos, dos lípidos o dos ácidos grasos, entonces irían encaminados o unidos a estas dos moléculas de glicerol. Triglicéridos estarían unidos a los tres carbonos que componen el glicerol. ¿Cuál es la función principal de los lípidos? Básicamente ellos también son reserva de energía. La principal reserva son los carbohidratos, son los azúcares. Pero, por ejemplo, cuando el cuerpo tiene una gran cantidad de carbohidratos y no los utiliza todos, pues
ellos van a ser transformados en las células en lípidos. ¿Por qué? Los lípidos son un poco más difíciles de poder degradar y es una importante reserva de energía cuando haga falta alimento. Entonces, ¿cómo traduzco esto? Cuando comemos mucho azúcar, cuando comemos mucho pan, muchas papas, mucho arroz, es una gran cantidad de carbohidratos que son muy importantes para el cuerpo. Pero si consumimos en exceso, si consumimos más de lo que requiere nuestro cuerpo para funcionar, estos se van a almacenar en nuestro cuerpo en forma de lípidos, es decir, de grasa. El cuerpo está diciendo, bueno, ya como lo suficiente, ya hicimos la actividad, pero esto me está sobrando. Ellos no lo botan, el cuerpo no lo rechaza, porque el cuerpo siempre está pensando en un momento de recesión. Entonces lo que hace es acumularlo en forma de grasa. Ya puede ser en las caderas, en el estómago, en los brazos. Lo va a acumular para cuando haya algún momento en que falte alimento. No es la única función, también lo podemos encontrar, por ejemplo, como ceras, fosfolípidos o colesterol. Por ejemplo, el fosfolípidos también es súper importante en las membranas celulares, también nos ayudan, al igual que los carbohidratos, a hacer la permeabilidad de la membrana, a que no entre cualquier cosa a la célula, ni tampoco que salga cualquier sustancia, pues porque es importante que la célula vigile qué es lo que está entrando y saliendo de ella. No puede entrar cualquier cosa porque le puede hacer daño. Entonces, por eso es importante esa grasita, para que impida que cualquier sustancia pueda ingresar. Las ceras, por ejemplo, en nuestra piel es importante que tengamos una capita de cera en nuestras células epiteliales para que nos proteja del calor, de la exposición, por ejemplo, al polvo, al smog, a la contaminación ambiental en la que estamos en este momento. El colesterol, que es esta que tenemos acá. Esa es la estructura principal de ella. Pues generalmente la encontramos como grasa que se encuentra transportada en la sangre. Recordemos que el colesterol lo conocemos como colesterol bueno y colesterol malo. Realmente no es que uno sea bueno o malo. Lo que ocurre es que, por ejemplo, hay uno, que es el colesterol de alta calidad, que reconocemos como bueno, que es aquel que nos va a ayudar a funcionar mucho mejor nuestro cuerpo. Es importante que tengamos una alta cantidad de ese colesterol, que siempre esté alto, porque indica que nos está protegiendo el corazón. Estamos viendo aquí que están cubriendo un poquito la capa de las venitas. Es importante que lo cubran, que recubran un poquito, no, muy leve, estas capitas para proteger pues, la presión que está ejerciendo la sangre. Nos está ayudando a que la válvula del corazón funcione bien, a que llegue la sangre al cerebro, que estemos oxigenados, que podamos cumplir con todas nuestras funciones. Pero si tenemos colesterol malo, de baja calidad, en este caso, el sí lo que va a hacer es no cubrirme superficialmente como este que tenemos acá, sino que me va a hacer taponamientos de las venas. Al taponarme la vena, me impide que entre la sangre, corre la sangre a través de las venas o las arterias, y por ende, pues va a haber fallas en la oxigenación del cuerpo, fallas en el corazón, y pues ahí vienen esos problemas cardíacos. Entonces, el colesterol normal solamente hay que saber manejarlo. Importantísimo hacer ejercicio, comer saludable para tener esos niveles de colesterol en el momento ideal. También encontramos lípidos que forman hormonas, es decir, que van a ser parte del sistema endocrino, por ejemplo, y también hacen parte de las sales biliares. Estos también nos ayudan a la digestión. Los lípidos los podemos clasificar de dos maneras: lípidos simples y lípidos complejos. Los simples, básicamente, es la molécula de glicerol que les mostraba hace un momento, unido a ácidos grasos. Dentro de los simples, de los lípidos simples, encontramos dos grandes grupos: las grasas y los triglicéridos. Dentro de las grasas, pues es un grupo de ácidos grasos, solamente una cadenita unida al glicerol. Y los triglicéridos, como les mostraba hace un momento, es un grupo de tres ácidos grasos unidos a un glicerol. Es decir, que las grasas son monoglicéridos y los triglicéridos, pues sí, serían tres ácidos grasos unidos al glicerol. Dentro de los complejos, pues tienen la misma estructura que los simples. La diferencia es que además de glicerol y ácidos grasos, contienen algunos grupos químicos, como por ejemplo los grupos fosfatos
y los azúcares. Hace un ratico se los nombraba. Entonces, si es un ácido graso unido a glicerol y ese glicerol está unido también fosfato, conocen como fosfolípidos. Entonces ya vimos que ayudaban a la permeabilidad de la membrana celular. Si este ácido graso de homoglicerol está unido a azúcar, los conocemos como glucolípidos, y les contaba que nos ayudaban también en la membrana celular a identificar qué estaba ocurriendo en el exterior de la membrana. Entonces son importantes también en esa medida. Siguiente biomolécula, ya llevamos con esta 3. Las proteínas, entonces, están, digamos que constituyen una gran parte de nuestro cuerpo. En cuanto a la célula, constituye el 50% del peso seco de una célula y participan en casi todos los procesos biológicos. Una proteína es muy importante, las proteínas son muy importantes porque me van a ayudar a hacer todas las actividades, todos los procesos que reconoce o requiere nuestro cuerpo para poder funcionar. Ejemplo, el transporte de nutrientes, transporte de desechos, el movimiento, que podamos movernos, que podamos hacer reconocimiento de los ojos, de lo que estoy viendo en este momento, por ejemplo, en la pantalla, de lo que están escuchando, y que esto llegue al cerebro, también gracias a las proteínas, a la parte estructural, a que se compongan las células, hacen parte también de la estructura, por ejemplo, los hígados, el estómago. Es importante. En la parte inmunológica, nuestras proteínas, nuestras defensas pueden actuar en contra de enfermedades, de cualquier virus, de cualquier hongo o bacteria que nos cause daño. Por favor, me confirman si me están escuchando bien. ¿Está entrecortado? Bueno, voy a cerrar acá, permítanme un segundo, voy a cerrar unas ventanas que tengo abiertas, a ver si nos permite mejor el sonido. Listo, ¿cómo me escuchan ahí? Vale, muchas gracias. Funcionó. ¿Esta diapositiva se escuchó o la repito? Vale, bueno. Listo. Entonces les contaba que la siguiente biomolécula que vamos a ver son las proteínas. Las proteínas constituyen el 50% del peso seco de una célula y participan en la gran mayoría de los procesos biológicos, es decir, en la gran mayoría de las actividades que realiza nuestra célula, como por ejemplo el transporte, ya sea por ejemplo el transporte de nutrientes hacia nuestra célula o hacia nuestro estómago, por ejemplo, para iniciar, y de nuestro estómago se puede transportar a través del intestino, luego a través de células sanguíneas por todo nuestro cuerpo, el movimiento, la parte estructural, es decir, que podamos generar nuestros huesos, nuestros músculos, que tengamos cada uno de nuestras extremidades, eso depende de las proteínas. La parte inmunológica, entonces, que tengamos buenas defensas, también depende de que tengamos una buena estructura de nuestras proteínas. Y la transmisión de señales en cuanto a la célula, pues me indica cuando, por ejemplo, en el exterior está ocurriendo algún daño, pues que la célula lo pueda reponer, o cuando tenemos algún nutriente, pues que la célula sepa cuándo está llegando ese alimento y le puede dar ingreso a través de la membrana.
La unidad básica de las proteínas son los aminoácidos. Los aminoácidos básicamente están conformados por un grupo amino, es decir, por nitrógeno, y un grupo carboxilo, este que vemos acá. Esto le da una naturaleza ácida a la molécula y el grupo amino una molécula básica. Es decir, que estamos teniendo una molécula que tiene un pH casi neutro porque posee los dos tipos de moléculas. Básico, es decir, alcalino, y carboxilo, que me da esa sustancia ácida. Entonces, siempre a un grupo carbono va a estar unido el ácido carboxílico y el grupo amino. Y el otro extremo del carbono va a estar un grupo radical, que puede ser un aminoácido, que puede ser una proteína, otro aminoácido o un lípido que se puede unir a esta cadena. Los aminoácidos los conocemos como un grupo de 20 compuestos, pero digamos que debido a si el cuerpo es capaz de producirlo, es decir, de sintetizarlo, solo conocemos que de estos 20, 10 van a ser aminoácidos esenciales, es decir, que nuestro cuerpo, o el cuerpo, por ejemplo, de una planta, de un animal, va a ser capaz de reproducirlo. Entonces aquí les traje un ejemplo de esos 10, aquí hay 9. El triptófano, la treotina, la valina, lisina, leucina, metionina, por ejemplo, que es la que está en nuestra piel, que nos ayuda a proteger los solares y nos da el color de la piel. La histidina, fenilalanina. Entonces, aquí de esos 10 son los esenciales. Recuerden que esenciales significan que el cuerpo fue capaz de producirlo. Sintetizar significa que lo produce el mismo cuerpo. Pero hay otros 10 que se conocen como no esenciales. No significan que el cuerpo no lo necesite, también lo necesita. Lo que ocurre es que el cuerpo no los puede producir por sí mismo. Es necesario incorporarlos a nuestro cuerpo gracias a una dieta saludable, por ejemplo, con el consumo de carnes de otros animales, de carne de res, de cerdo, de pollo, de pescado, pues podemos incorporar esos otros 10 aminoácidos que le hacen falta a nuestro cuerpo. Siguiente biomolécula serían los ácidos nucleicos para cerrar. Entonces, por ejemplo, en la actividad de ejercicio 1, a los que les corresponden las proteínas, ahí les dice qué tipo de aminoácidos tenemos. Los aminoácidos están clasificados de dos maneras. En la parte de biología los conocemos como esenciales y no esenciales, por la capacidad que tenga el cuerpo de sintetizarlos. Después, en una clase de bioquímica, la clasificación se da por el tipo de enlaces que hay al unirse un aminoácido con otro. Entonces los conocemos como aminoácidos polares o aminoácidos apolares, dependiendo del enlace con el que estén unidos al otro aminoácido. Entonces, para esta actividad los vamos a clasificar como esenciales y no esenciales. Ahora sí, vamos con la cuarta biomolécula. Entonces, en este caso vamos a ver los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos realmente son de dos tipos, los conocemos como ADN y el ARN. Su principal función es permitir el almacenamiento y la expresión de algo muy importante para cualquier ser vivo, de la información genética. Entonces vimos, por ejemplo, carbohidratos y lípidos, su función principal, fuente de energía. Proteínas, su principal función es que ellos hacen parte de procesos naturales del cuerpo. Sin ellos no se podrían dar muchos mecanismos, por ejemplo, de transporte, movimiento, inmunología. En el caso de los ácidos nucleicos, ellos contienen la información genética. La unidad básica son los nucleótidos. Y un nucleótido está formado por, este de acá es un nucleótido, está formado por un azúcar, y ese azúcar me va a cambiar si es un ADN o el ARN, por ejemplo, cambia el nombre de este lado. Por ejemplo, el ADN se conoce como ácido desoxirribonucleico. En este caso, es una ribosa el azúcar que tiene ellos, una desoxirribosa. El azúcar que contiene ellos es una pentosa conocida como desoxirribosa. Y a ese azúcar está unido una base nitrogenada y un grupo fosfato. La base de nucleótidos es esto, un azúcar
Es una pentosa, es decir, de 5 carbonos, unido a un nucleótido, a una base nitrogenada, perdón, y a un grupo fosfato. Dependiendo del azúcar, pues me cambia si es ADN o ARN. Si es una ribosa, hablamos de ARN. Si es una desoxirribosa, hablamos de ADN en cuanto al azúcar. Cambia también la estructura del ADN y el ARN dependiendo de la base nitrogenada. Cuando hablamos de ADN, tiene 4 bases nitrogenadas: adenina, tiamina, citosina y guanina, que ellas funcionan de tal manera que se puede unir una a la otra, pero son exclusivas en cuanto a su unión. Ejemplo, la adenina únicamente se puede unir a la timina a través de enlaces de hidrógeno. O sea, acá tenemos, por ejemplo, una forma redondita con la que está terminando la tiamina, y en la parte de la mina vemos como una flechita hundida. Esto me indica simbológicamente, sí, una simbología que para que puedan unirse deben tener una estructura como de una llave y un candado. Debe ser exacta para que funcione. En este caso, esa exactitud la da entre la adenina y la timina. Y el otro par de bases nitrogenadas que van a hacer esa unión es la citosina con la guanina. Estas dos se pueden unir solamente con ellas, guanina y citosina. Es decir, que no puedo ver que se una en el ADN una adenina con una citosina. La forma como están estructuradas no permiten la unión entre ellas. Es así obligatoria. Adenina con tiamina, guanina con citosina. Es súper importante que tengan claro esto, porque, por ejemplo, en la tarea 3, en la tarea 2 y en la tarea 3 vamos a ver estas uniones de los ácidos nucleicos, porque vamos a ver la parte de transcripción y traducción celular de la información genética, y depende de esto, de cómo estén unidas la adenina con la tiamina, citosina con la guanina. En el caso del ARN, también tiene 4 bases nitrogenadas, prácticamente son estas mismas 4, pero el ARN no tiene tiamina, sino que sintetiza uracilo. Entonces, eso es lo que me cambia. El ARN tiene adenina, citosina y guanina, pero en lugar de tiamina tiene uracilo. Es como la otra diferencia. ¿Qué otras diferencias están entre estos ácidos nucleicos, que es también parte de esa pregunta de ejercicio 1? El ADN, su estructura es una doble hélice hecha por 2 cadenas de ácidos nucleicos. El ARN está hecho solamente por una sola cadenita. Entonces, aquí ya vimos 3 diferencias. 1, el azúcar; 2, la base nitrogenada; y 3, la estructura. ¿Cuántas cadenas lo componen? Finalmente, la última biomolécula que vamos a ver son las vitaminas. Las vitaminas son compuestos orgánicos necesarios en pequeñas cantidades para el metabolismo corporal, para que el metabolismo corporal sea normal. Es decir, que las vitaminas no se necesitan en exceso como las otras moléculas que hemos hablado, pero sí son importantes para que se puedan desarrollar muchas de las funciones del cuerpo. Entonces, las vitaminas no tienen una estructura básica como las vimos anteriormente con las otras biomoléculas, sino por el contrario, su composición va a ser diferente. Ejemplo, esta es la estructura de una vitamina D. Es un grupo basado por la unión de carbohidratos más lípidos y algo de proteínas, su estructura básica. Pero, por ejemplo, si hablamos de la vitamina C, su estructura es un ácido, solamente es un ácido orgánico. Entonces, cuando hablamos de vitaminas, pues ellas tienen una composición y una función completamente diferentes. Pero las podemos clasificar de 2 maneras. Si son liposolubles, es decir, que son solubles a lípidos, a grasas o a compuestos orgánicos, como por ejemplo la vitamina A y la vitamina D. O hay vitaminas hidrosolubles, es decir, que se pueden mezclar o son solubles al agua, como la vitamina C y el complejo B. La falta de estas vitaminas pues pueden hacer que se produzcan algunas enfermedades en nuestro cuerpo. Pero ojo, también el exceso de vitaminas en nuestro cuerpo también pueden producir enfermedades.
¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en nuestra cultura es muy común escuchar que estemos tomando pastillas que contengan vitamina C para prevenir enfermedades respiratorias, dado, por ejemplo, en este caso que estamos en una pandemia por un virus. Entonces, será muy común escuchar que nos digan, tomemos vitamina C para mantener nuestro sistema inmunológico, pues, bien mantenido para que proteja nuestro cuerpo. Digamos que tener todas las vitaminas, es decir, tener una buena dieta va a lograr eso. Pero si consumimos exceso de vitamina C, de ejemplo, consumimos en nuestra casa normalmente frutas como naranjas, como la guayaba, que la guayaba es la fruta que más contiene vitamina C, y aparte de eso consumimos pastillas de vitamina C, y esas pastillas consumimos más de una al día, porque recordemos que esas pastillas nos dicen que solamente es una al día. En ocasiones, como el sabor es agradable a la boca, en ocasiones consumimos 2, 3, lo que estamos haciendo es dándole en exceso vitamina C a nuestro cuerpo, y en lugar de protegernos, puede llegar a causarnos un daño. Entonces, es bueno tener esas vitaminas, pero es bueno consumirlas a través de una dieta saludable. Cuando nuestro cuerpo o nuestra dieta no consumimos todas las vitaminas, pues sí sería bueno consumir algún complejo que me dé estas vitaminas que me hacen falta. Pero si yo consumo frutas, verduras, carbohidratos, lípidos, proteínas, todo a su debida manera, en las concentraciones adecuadas, nuestro cuerpo no va a necesitar de estas proporciones de más de vitaminas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Me están escuchando bien? Hola muchachos, ¿me están escuchando bien? Gracias, Juan Felipe. Nuevamente les comparto asistencia por si alguno faltó por registrarla. Ahora vamos a enfocarnos en un punto de nuestra guía que habla sobre el transporte celular. Este básicamente está en el ejercicio 1, cuando se habla de la biomolécula de carbohidratos. Pero así ustedes no tengan ese ejercicio, es bueno que presten atención a esta actividad, porque el transporte celular es muy importante para la entrada de nutrientes o salida de desechos. Es importante en cualquiera de nuestras carreras. Por ejemplo, si estoy hablando de farmacia, en farmacia es importantísimo que sepamos cómo va a ingresar esa molécula que estamos generando a través de ese medicamento a la célula, a través de qué sistema lo va a hacer. Dependiendo de qué tan compleja sea la molécula, pues va a utilizar un transporte celular diferente. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los alimentos. Entonces, dependiendo del alimento, pues va a ubicar un transporte celular, me va a tener el ingreso a esas células de alguna manera que se puedan controlar o ayudarme a que la célula absorba los nutrientes. Entonces, es importante que lo conozca de esta manera. En psicología, por ejemplo, cuando me falla el transporte celular, puede haber una falta de algún nutriente, por ejemplo, falta agua, la persona está deshidratada, eso puede afectar las neuronas y por ende afecta a la persona, su sistema nervioso, en algunas actividades cognitivas. Entonces, es importante en cualquiera de nuestras carreras que lo podamos interpretar. Entonces, aquí en esta gráfica tenemos tres principales formas de transporte celular. Entonces, este primero que tenemos aquí lo conocemos como difusión simple. En este caso, es un transporte celular cuando la molécula que está o en el interior o en el exterior de la célula tiene un tamaño muy pequeñito que es muy fácil que pueda atravesar la célula. Por ejemplo, ocurre con los monosacáridos. Les contaba que es un azúcar compuesto por una sola molécula, por ejemplo, la glucosa o la fructosa. Al ser tan pequeñita, pues fácilmente va a poder ingresar a la célula. ¿Pero cómo lo va a hacer? Básicamente es por
verificación de las concentraciones de, en este caso, azúcar y agua que hay en el interior y en el exterior. Lo que va a buscar la célula es buscar el equilibrio que hay en el afuera como adentro, siempre buscando que adentro tenga una concentración adecuada. ¿Cuál es la concentración adecuada en el interior de nuestras células? Se conoce, perdón, les cambio aquí la opción del puntero. La opción ideal es que nuestro cuerpo tenga una concentración, por ejemplo, de azúcares o de sal del 0.9%. Esa es nuestra concentración ideal. ¿Cómo la pueden recordar? Si alguna vez han estado hospitalizados o algún familiar lo ha hecho, si ustedes han visto el suero fisiológico que nos colocan intravenoso, tiene una solución de cloruro de sodio, es decir, de sal, diluido en agua en una concentración del 0.9%. Esa es la concentración ideal que tienen nuestras células. El exceso o la falta de esta concentración, es decir, más o menos de esta concentración, va a hacer que la célula falle. Entonces, por eso él busca que casi siempre esté en esta concentración. Puede llegar a cambiar, pero eso va a afectar a la célula. La célula, en ocasiones, si el cambio que les cuento no es muy drástico, puede llegar a la normalidad después de unas horas, después de un tratamiento, pero si no se hace esto, la célula puede llegar a deshidratarse o a llenarse de agua, tanto que puede llegar a estallar. Entonces, les contaba, la difusión simple entonces se debe a la concentración de este soluto que quiero que ingrese con respecto a lo que hay en el exterior y el interior. Esto también se conoce como ósmosis. La forma más fácil que entre una sustancia o que salga una sustancia de la célula. Entonces, si en el exterior, en el interior en este caso, no hay una gran concentración de este soluto con respecto al exterior, pues fácilmente va a poder ingresar a través de la membrana celular. Sin gasto de energía, simplemente por lo pequeña que es, fácilmente lo va a poder atravesar, pero ojo, cumpliendo con esta concentración que está en el interior de la célula con respecto al exterior. Esperamos que adentro y afuera tenga esta concentración para que la célula se mantenga estable. Se llama simple, difusión simple, porque no requiere energía, simplemente es por si lo necesita la célula, fácilmente va a ingresar. Ejemplo para que lo entendamos un poquito más fácil. No sé si alguna vez han hecho el ejercicio o han visto las mamitas o las abuelitas que cuando van a hacer una mermelada, una conserva de una fresa, de una mora, a esa fresa o esa mora le agregan azúcar. Uno al inicio ve la separación de esas dos sustancias, ve la que es fresa y que es azúcar. Pero si uno le da un espacio de unos 10-15 minutos a este contacto, va a notar que el azúcar se empieza como a llenar de agua, a mojarse. Más o menos a los 20 minutos, a los 30 minutos, ya ha desaparecido el azúcar, ya no se ve sólido, sino se ve ya algo líquido, no se ve el azúcar así como les digo en estado sólido. Y a la fresa o a la mora ya no la vemos tan consistente como estaba al principio, sino que se ve un poquito más débil. ¿Qué ocurrió? Ese proceso de difusión facilitada o difusión simple en la célula. Ingresó el azúcar, ya lo que estaba en el exterior de las células de la fresa, hacia el interior, y lo que estaba en el interior era agua. Entonces, en este cambio es un intercambio de sustancias. Ingresa azúcar y sale agua. Entonces, esa es la forma más fácil de entender esta difusión simple. No hubo gasto de energía, simplemente es cambio de sustancias del interior con respecto al exterior. Difusión facilitada. Ocurre cuando tenemos una molécula que necesita la célula, pero que no está, el intercambio o el tamaño no me permite hacer un intercambio tan fácil como la difusión simple. Por lo tanto, este que sería nuestro monosacárido, en este caso no sería monosacárido, sino por ejemplo es un disacárido que requiere de algo que lo ayude a poder entrar. Hagan de cuenta que es una sustancia que facilita la entrada. A mí me gusta hacer muchos ejemplos con cosas que hacemos en la realidad. Entonces, hagamos de cuenta que es un tubo y queremos facilitar el ingreso de algo. Entonces, lo que nos hace es colocarle aceite a ese tubo para que sea más fácil el ingreso de algo. Entonces, lo que hace esta molécula de disacáridos es unirse a otra, que puede ser, por ejemplo, potasio o calcio, que son sustancias que requiere la célula para poder vivir. Entonces,
Si se requiere la entrada de esta sustancia que es un poco más grande, pues hago difusión facilitada, donde este disacárido se une a potasio o a calcio, que es algo que sí puede entrar o salir fácilmente por difusión simple. Se unen formando una sola molécula. El cuerpo, al necesitar esta sustancia, que puede ser calcio o potasio, va a permitir el ingreso de esta otra sustancia. Importantísimo, se llama facilitadas porque requiere de otra sustancia, potasio o calcio, que se una al organelo que requiere hacerlo en ese momento. Porque es un daño muy grande, es muy difícil que pueda penetrar estos enlaces de la hembra. En este caso, irían acá los oligosacáridos. Recordemos que los oligosacáridos son azúcares que están compuestos por 2 hasta 12 monómeros. Sí, es una sustancia muy compleja. Aquí esta es pues una personal. Por lo tanto, requiere que ahí sí la célula utilice la energía en forma de ATP. La forma como almacena nuestro cuerpo la energía es a través de estas moléculas ATP, que se conocen como adenosin trifosfato. Son moléculas de 3 fosfatos unidos a un adenosin. La unión de estos, el enlace de estos fosfatos requiere de mucha energía para poderse realizar. Por eso, la forma como almacenamos energía es a través de ATP. Pues todo lo que ustedes vean que contenga ATP es porque requiere energía. Entonces, para que puedan ingresar estas sustancias, al ser de gran tamaño, requieren que pasen a través de unos poros. Generalmente esos poros pueden ser proteínas, es decir, algo de un gran tamaño. Estas proteínas o estos poros pues requieren de energía para poder abrirse, es decir, que abra un espacio en la mitad de esa proteína que le permita la ampliación de ese poro y que este oligosacárido pueda ingresar. Se conoce transporte activo porque es la utilización de energía para abrir estos poros. Entonces, aquí vimos 3 tipos diferentes de transporte celular. Aquí les voy a dar un poquito más simple de ósmosis. Entonces, recordar que la ósmosis es el intercambio de sustancias al interior o al exterior de la célula, pero siempre basándose en que haya un equilibrio en estas dos etapas, interior y exterior de la célula, a través de ¿qué? De la membrana celular. Entonces, lo que va a ocurrir es que por la diferencia de presión, por la diferencia de solutos, pues va a haber un intercambio entre el uno y el otro. En este caso, como se pueden dar cuenta, en la parte derecha de esta imagen hay una gran cantidad de círculos grandes que podríamos decir que son monosacáridos. Y en esta parte de acá hay monosacáridos, pero los punticos azules serían agua. Hay más agua en el interior que en el exterior de la célula. ¿Qué va a hacer la célula? Al tener estas estructuras pequeñitas que son fáciles de pasar a través de esta membrana, pues lo que hace es un intercambio. Va a ingresar al interior el azúcar, esos punticos rojos, pero debe haber un intercambio con el exterior. Al exterior, en este caso, lo que va a salir es agua. De tal manera que al final, en los dos campos, tengan la misma concentración de azúcares y de agua. Sería la ósmosis, no requiere energía, porque, pues porque hay moléculas pequeñas y se requiere un intercambio, un equilibrio entre el interior con respecto al exterior. Este que está acá es esa difusión facilitada, también lo conocemos como bomba de potasio y de sodio, porque, como os decía, lo que ocurre es que la célula necesita estas dos sustancias para mantener un equilibrio hídrico en ellas. Entonces, para poder transportar sustancias de un gran tamaño, por ejemplo, los polisacáridos, entonces lo que va a ocurrir es que se abren esos poros y fácilmente se hace cuando hay una molécula de sodio o de potasio. Entonces, lo que hacemos es que a ellos se va a unir la molécula, en este caso el polisacárido de gran tamaño a ellas, y el poro va a abrirse por la ayuda de la energía y va a poder salir la molécula. O al revés, va a poder ingresar. Entonces, lo que hace es unirse la molécula a, en este caso,
un átomo de potasio se une a ella y la célula reconoce que va a ingresar el potasio. En este caso no reconoce el polisacárido, sino que reconoce el potasio. Hay un gasto de energía, permite la apertura del poro e ingresa la sustancia a la célula. Importante, se requiere que la cantidad de potasio y de sodio se mantenga estable para mantener también el equilibrio en el interior de la célula. ¿Preguntas hasta acá? Juan Felipe, ¿cuál no entendiste? Juan Felipe, repito las tres posibilidades o hay alguna en especial que quieres repetir. Listo, muchas gracias. Listo. Entonces, tenemos acá entonces la difusión o la entrada o salida de nutrientes a través de tres tipos de transporte. Difusión simple, conocida como ósmosis, difusión facilitada, sodio, y el transporte activo. Entonces, difusión simple es cuando, más fácil por esta, tenemos un azúcar en el exterior de la célula, que sería esta parte de la derecha, con respecto al interior, que sería esto de la izquierda. Un azúcar que está en una mayor concentración con respecto a lo que en el interior de la célula. Por lo tanto, puede ingresar, pero para que haya un equilibrio con respecto al exterior, pues debe salir algo que esté ocupando una gran cantidad en el otro espacio, que sería el agua. Entonces puede ingresar la molécula, porque es de un pequeño tamaño, como por ejemplo los monómeros, pero siempre va a salir agua. Esa sería la ósmosis. No requiere exceso de energía, simplemente es porque las moléculas son pequeñas y va a ser un intercambio para que haya un equilibrio con respecto del interior al exterior de la célula. Debe haber un intercambio o un equilibrio en respecto a ellos dos. Difusión facilitada, es esta que tenemos acá. También se conoce como bomba de sodio y potasio. Es para el ingreso de sustancias de gran tamaño. Por lo tanto, se requiere que se adhiera un oligosacárido, un polisacárido, a un sodio o a un potasio, de tal manera que la molécula que va a reconocer la célula es o el sodio o el potasio. La pared o la membrana celular reconoce que viene esa molécula, abre una membrana, es decir, un poro, abre la membrana a través de un poro que puede ser una proteína de gran tamaño. Para eso requiere gastar energía en forma de ATP. Al utilizar la energía, abre un poro que hace el traspaso de un poro, un puentecito, para que esta molécula pueda atravesar. De igual manera lo puede hacer, entonces se va a adherir, en este caso, al potasio. La membrana identifica la molécula de potasio, gasta energía abriendo el poro y de esta manera puede salir. Importante, les decía, que la cantidad de sodio y de potasio se debe mantener en equilibrio para que la célula se mantenga estable, o si no puede llegar a generar un daño en el interior o el exterior de la célula, ya sea por deshidratación o por exceso de agua en algún momento, y el exceso de agua pues no será admitido o resistido por la membrana y en algún punto se va a romper. En biología se conoce como lisis, ese rompimiento de la membrana. Entonces se debe mantener un buen equilibrio con respecto a eso. ¿Preguntas hasta acá? Profe, Dime. ¿puedo decir más o menos lo que entendí de cada una para ver si ¿Si la entendiste, quedé con claro? la información precisa? Vale. Entonces, yo entendí que la difusión simple es un equilibrio de las moléculas, ¿sí? Que es llamado ósmosis, en la cual no necesita energía. Sí, señor. En donde si adentro hay mucha, de afuera hay poquita, entonces va a permitir la salida de esta molécula que hay dentro de la célula, ¿sí? Sí, señor. La difusión facilitada es la unión de dos moléculas
esta acción se hace para que para que las dos puedan ingresar a a la célula. Si no se unen, pues obviamente no van a poder ingresar. Sí, señor. De la última difusión, si no me acuerdo cómo es que ¿Es se correcto? llama. La última, se realiza una apertura por medio de energía para que la molécula pueda ingresar. Ujú, ¿Es correcto? perfecto. Vale. Sí, señor. ¿Qué me cambia? El tamaño de la molécula. Entonces, si es un monómero, es un azúcar pequeñita, como la glucosa o la fructosa, ¿qué va a hacer la célula para poder ingresar o salir esa sustancia? Ósmosis, es decir, difusión simple. Pero si la molécula es más grande, como un polisacárido o un disacárido, utiliza, en ese caso, difusión facilitada. Algo de gasto de energía, pero necesita unirse a otra molécula para facilitar el ingreso. Pero si es un oligosacárido que es de gran tamaño, pues requiere de transporte activo, donde se abra mucho más una proteína, se arme un poro mucho más grande y pueda penetrar o salir esta sustancia. Entonces depende del tamaño de la molécula que va a ingresar o que va a salir para que se realice cualquiera de esas tres actividades o tres procesos. Muy bien, Juan Felipe. Listo, muchachos. Pues ya casi nos acabó el tiempo. Les voy a explicar rápidamente dónde pueden conseguir información del ejercicio 2. El ejercicio 2 son 5 organismos entre plantas y animales, donde ustedes deben buscar información con respecto al tipo de célula que manejan, si es procariota o eucariota. Entonces rápidamente recordaréis. Procariotas son células que no tienen un núcleo definido, tienen muy pocos organelos y básicamente las contienen las bacterias. Las eucariotas son células con núcleo definido y con organelos con funciones también definidas. Por ejemplo, vacuolas, cloroplastos, mitocondrias, aparato de Golgi. Esa es la diferencia entre uno y otro. La siguiente tiene que ver con el tipo de sexualidad, entonces toca verificar si se reproduce de forma sexual o de forma asexual. El tipo de nutrición, autótrofas que producen su propio alimento, como por ejemplo lo hacen las plantas, las algas o las cianobacterias, o heterótrofa, cuando consumimos o requerimos alimentos a partir de otro organismo. Ejemplo, nosotros los seres humanos, esos son los heterótrofos. ¿De dónde pueden buscar la información? A ustedes ahí se les están dando 5 organismos, pero se les está dando es el nombre científico. Pero cuando ustedes los busquen, se van a dar cuenta que son organismos que encontramos fácilmente en la biodiversidad colombiana. Entonces, yo a algunos de ustedes les he compartido estos 3 enlaces principales. Pueden buscarlos, digamos que la primera búsqueda diría que la hagan en la e-biblioteca de la universidad. Para eso requieren registrarse en la plataforma y apenas ingresan que les dicen mis cursos, ahí aparece en la mitad a lo que dice e-biblioteca. Pueden ingresar ahí y en el buscador colocar el nombre científico del organismo. Si por ahí no encuentran, pues pueden buscar por revistas científicas. Aquí les coloqué estas 3, son revistas que estas 2 primeras están en español, tienen una muy buena información sobre organismos, pero son investigaciones que se han hecho con ellos, entonces no es que van a encontrar toda la información del ejercicio 2 en ellos. Entonces deben buscar varios artículos. Mi sugerencia es que ustedes revisen mucho la introducción. Generalmente en los artículos científicos, en la parte de la introducción, está como el marco teórico, que es donde me hablan de ese organismo, sus características, entonces pueden tomar la información de ahí. Science Direct es, digamos, que la base de datos más completa que hay en la parte de biología, microbiología, biotecnología, pero está en inglés. Les sugiero que la revisen porque van a encontrar de todo ahí. A veces uno le da un poquito de miedo de ingresar porque no se le facilita el inglés y les sugiero que se lancen al ruedo, inténtenlo, así no entiendan, vayan practicando, vayan buscando en diccionarios, eso a uno le ayuda mucho con el vocabulario, entonces inténtenlo. Si no, tenemos esta última que es el libro rojo de la biodiversidad, es una plataforma que se abrió a nivel mundial para ver cómo están cada una de las especies que conforman nuestro planeta. Entonces ahí encontramos el organismo y vemos
si está en peligro de extinción, si ya está extinto, o si por lo contrario se está siendo cultivado y hay en exceso en el mundo. Entonces, en esta última lo pueden encontrar. En este enlace encuentran la mayoría de la información que estamos pidiendo. Obviamente no se encuentran todos los organismos, pero es una muy buena base esta lista roja, porque sabemos cómo está la biodiversidad en este momento. Estos enlaces se los estoy compartiendo en el foro de la actividad. Se los he compartido ya a 15 de los grupos que tengo a mi cargo. Todavía me faltan 10 grupos que espero en el transcurso de esta tarde, esta noche ya compartírselo, pero ahí los tendrán. Entonces, si quieren, tomen una foto a esta parte, y si no, pues en el foro les va a aparecer. Si no está ya, a más tardar a las 11 de la noche los tendrán en sus foros de la actividad. Entonces, aquí le tomé algunos pantallazos, por ejemplo, de Redalyc. Les va a aparecer este pantallazo de aquí arriba. Acá en ese puntito, coloquen por favor el nombre científico del organismo y le dan buscar. En Revista Cielo también les va a aparecer este buscador, lo colocan aquí el nombre y le dan buscar. Como digo, son artículos científicos. Aquí este es el de Science Direct. Aquí ustedes pueden buscar por palabras claves, por el nombre del artículo, por el nombre de la revista. Entonces les sugiero que por palabra clave coloquen el nombre del organismo y le dan buscar. Si no, pues aquí en este libro rojo, pues ahí también les va a aparecer, busquen que esté en español, porque generalmente les abre en inglés. Yo les puse este enlace que es directamente español, importante que tenga este, slash, les va a dar ya la búsqueda en español. Con respecto al ejercicio 3, ¿qué dificultades estoy viendo? Me están preguntando mucho en cuanto a tejidos y células que componen los sistemas. Entonces recordemos que los seres vivos estamos compuestos por niveles, sí, tenemos niveles de organización. El más básico son los átomos, donde están ahí contenidos protones, neutrones, electrones. La unión de átomos forma moléculas. La unión de moléculas me forman las biomoléculas, por ejemplo, que vimos hoy: carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas. La unión de ellas forman células. La unión de esas células forman tejidos. Los tejidos forman órganos, los órganos sistemas. Entonces, teniendo en cuenta ese sistema, cuáles son sus principales órganos, y mi sugerencia es que busquen órgano por órgano qué tipo de tejido lo compone. Entonces, por ejemplo, el estómago tiene dos tipos de tejido. En la mitad tiene un tejido muscular, por lo tanto, tiene células musculares. Y en el exterior, tanto, digamos, la parte de la parte externa tiene células epiteliales, unas que son de mucosa y otras que me resisten, por ejemplo, el pH ácido de los ácidos que contiene el estómago, y la parte externa, pues, que me recubre este órgano. Entonces, mi sugerencia de ejercicio 3 en cuanto a tejidos y células es que busquen órgano por órgano qué tipo de tejido los está componiendo, y de ahí pues ya poder establecer las células. ¿Preguntas hasta acá? No te entiendo, Wendy, ¿no estás viendo? Wendy, si quieres puedes abrir tu micrófono para darme tu pregunta. Alejandro, yo ya revisé hasta el grupo 20, entonces seguramente si ya revisas en tu foro de la actividad, seguramente vas a encontrar la retroalimentación del ejercicio. Les agradezco muchísimo su puntualidad, su participación. Les acabo de enviar un enlace de la evaluación del CIPAS para que por favor lo realicen.
Por favor, recuerden que el nombre del CIPAS es CIPAS de Biología y mi nombre es Dolly Tenjo con doble L Y para poder realizar la evaluación. Apenas terminemos este CIPAS, se va a crear un enlace de grabación que se lo voy a compartir a través de el grupo Skype y de los foros de la actividad. Les agradezco muchísimo, estoy pendiente a través del foro, del mensaje interno del curso, de los foros también de la actividad. Cualquier duda que tengan, estoy atendiéndolos. Muchísimas gracias. Feliz tarde, muchachos. Gracias, profe.